si lo prefieren, pueden levantar la mano para no interrumpir la sesión. Sin más preámbulos, doctor, puede comenzar con la ponencia. Amigos y colegas en el derecho, les saluda el abogado José Walter Martínez González, abogado litigante en materia penal, y bueno, pues siempre contribuyendo con la academia, y en esta oportunidad siempre es grato estar en las instalaciones del tema jurídico a nivel nacional, juris.p. Vamos a hablar un tema muy importante dentro de nuestra sociedad, debido pues que la administración pública, dentro de su correcto funcionamiento, viene sufriendo ciertas situaciones ya en la cual las normativas y la ley establecen pues una correcta aplicación. Y dentro de ello, dentro de esta administración pública, pues establecido como tal, existen ciertas conductas en la cual los funcionarios o servidores públicos pues están inmersos en una responsabilidad, primero administrativo y luego el tema penal. En este caso nos vamos a ir al tema penal, en la cual hoy nos convoca y hemos hecho para ustedes con mucho cariño unas diapositivas para hacerlo más didáctico el tema que hoy nos convoca, que es el delito de peculado en la administración pública. Tenemos que dejar en claro también que todas estas investigaciones, claro está, tienen pues que cumplir con una objetividad enmarcado con todos los principios constitucionales que la ley les otorga al Ministerio Público, quien tiene la responsabilidad de perseguir el delito bajo la objetividad que la ley le establece. ¿Sí? Entonces, dentro de ello, vamos a establecer este delito de peculado, que este delito de peculado está establecido dentro del artículo 387 del Código Penal, en la cual habla, ¿no? Indica, argumenta, establece que estos delitos tienen ciertas referencias y características establecidos ya no solamente en la norma, sino que el tribunal también ha indicado, ¿no? La Corte Suprema ha establecido también el Acuerdo Plenario 4/2005 para que se pueda establecer o configurar este tipo de tipología o procedimiento en el tema del delito de peculado, tal como lo establece el artículo 387 del Código Penal. Entonces, vayamos a ver el tema, la anatomía del delito de peculado, ¿no? La formación, el concepto, el procedimiento en sí de, de este delito de peculado. Y nos vamos primero, en el tema del sujeto. ¿Quiénes son los sujetos que establecen el delito de peculado o estarían inmersos dentro de una conducta de delito de peculado? Para ellos vamos a establecer eh, todo funcionario o servidor público, pues, que está dentro de la administración del Estado, ¿correcto? Para ello también podemos establecer que todo, las preguntas, ¿no? Siempre inmersas en este tipo de casos, en cuanto llamamos y decimos quién es funcionario o quién es servidor público. Ojo, que como referencia es todo profesional o todo trabajador que está vinculado con las acciones administrativas, ¿sí?, del Estado. Ahora me preguntarán ustedes, doctor, pero usted considera que una persona que trabaja para el Estado y no percibe una remuneración también es un servidor del Estado? Claro que sí. Vemos también en los casos donde hay, en los centros poblados, existen alcaldes en la cual no perciben remuneración alguna,
sin embargo son funcionarios públicos, ¿correcto? Entonces ellos están inmersos dentro de la correcta administración, porque de lo contrario, siguiendo esta tipología del delito, pues la consecuencia tiene que ser el delito de peculado. Pero esto también lo establece en el Código Penal. El Código Penal también establece la calidad, ¿no?, de servidor funcionario público en sus 7 incisos. De manera correcta lo establece para poder establecer ese vínculo en cuanto al delito de peculado. ¿Correcto? Entonces, luego de ello, ya establecemos quiénes son las personas inmersas en este tipo de delito de peculado, ¿no? Ahora vamos a ver como sujeto, ya lo establecimos, nos vamos al tema de la acción. La acción o la conducta que dentro del derecho penal es lo que castiga, ¿no? El derecho penal, ¿no?, lo que ve, lo que sanciona, lo que castiga es esa conducta establecida fuera del marco legal de una persona o ciudadano peruano. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la acción? El que se apropia o utiliza de cualquier forma para sí o para otro. ¿Esto qué quiere decir? Un poco para ir ya al tema de los ejemplos, ¿no? Más adelante vamos a establecer también casaciones, vamos a establecer vinculaciones para que el concepto de peculado dentro de la administración pública como tal quede claro, ¿sí? Entonces, indicamos el que se apropia para sí o para otro. Un ejemplo, el tesorero de una municipalidad, ¿no?, que emite cheques sin la debida documentación correspondiente a su nombre, ¿correcto? A su nombre, lo retira del banco y después cuando le piden justificaciones no las tiene. Entonces ahí estamos presumiendo una conducta que es que el dinero se está apropiando para él. Ahora, cuando decimos para otro, podemos establecer también esa conducta en la cual también el tesorero gira ciertos cheques para una determinada persona. Sin embargo, esta determinada persona nunca realizó actividades para el gobierno local, ¿sí? Y que este cheque, este dinero, salió sin sustentación alguna. Entonces, ahí vemos claramente este concepto de peculado donde se apropia para sí o para otro, ¿correcto? Entonces, teniendo estas características, ojo, lo establece el Acuerdo Plenario 4/2005. Luego viene este tipo de peculados, tiene un objeto y tiene un nexo. Ese objeto y nexo establece que de qué se apropia, de qué es lo que el servidor o funcionario público se apropia. Se apropia de los muebles, se apropia del dinero. Bueno, este acuerdo plenario también establece claramente y habla de un concepto que es muy controvertido, pero consideramos que para el tema didáctico vamos a poder establecer que se apropia de los caudales o efectos confiados en razón de su cargo. El tesorero, el contador, el gerente municipal, el gerente de presupuesto, etcétera, etcétera. Ojo, que el día o el hecho que ellos asuman una responsabilidad de poder ejercer esas funciones, ya tienen la responsabilidad porque el tesorero, el contador, manejan presupuestos, manejan dinero. Y ese dinero no es suyo, no es del colega, es del Estado, es el patrimonio, el erario del Estado, en la cual se tiene que cuidar de manera, pues, responsable, ¿no? Responsable, utilizando, porque ese dinero, pues, tiene que llegar según el tema, según la proyección,
tiene que llegar el fin en obras, en acciones sociales, acciones pues para las personas que más lo necesitan, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas tres acciones entre el sujeto, la acción, el objeto y el nexo llegan a una conclusión en caso que el servidor o funcionario público lo realicen. ¿Y cuál es la conclusión? Es la lesión al patrimonio, ojo, al patrimonio, al dinero del Estado, en la cual cada uno de nosotros, mediante nuestros impuestos, lo generamos, ¿correcto? Y a la confianza de la administración pública. El Estado, a través del servidor o funcionario público, le otorga esa confianza, le dice: Juan, te estoy entregando la gerencia municipal. Pedro, te estoy entregando la tesorería. Te estoy entregando, señor contador, para que ustedes puedan generar esas acciones propias de esa misma labor. Es por eso que esa conducta se subsume dentro de las acciones del delito de peculado. Entonces, hemos hablado que se apropia para sí o para otro. ¿Sí? Vamos a establecer de qué se apropia. Hice un ejemplo, ¿sí?, en cuanto al tema de el tesorero que gira un cheque a su nombre para que él pueda ejercer ciertos pagos de planilla de una determinada obra por administración directa. Sin embargo, cuando se hace la investigación, ojo, una correcta investigación por parte del ente persecutor del delito, se puede demostrar que ese dinero nunca llegó a esos ciudadanos. Ese dinero se quedó en manos del tesorero, ¿correcto? Entonces ahí vemos claramente que esos caudales, que es el dinero, el presupuesto del Estado, se está quedando con el funcionario o servidor público, ¿correcto? Y cuando hablamos de efectos, estamos hablando también de, dentro de los gobiernos locales, también existen bienes muebles e inmuebles, que estos también son parte del peculado, ya que esto tiene cierta tipología. Esas tipologías, en conclusión, este objeto, materia del delito, entre caudales y efectos, no es otra cosa que los elementos tangibles e intangibles del gobierno local. Seguimos en cuanto al tema del peculado. Hay modalidades de este tipo de peculado, ¿sí? Este tipo de peculado, una la vamos a indicar o la vamos a llamar peculado por apropiación y la otra peculado por apropiación. Estas tienen sus características. Vamos nuevamente al tema del peculado en la modalidad de acción. Peculado por apropiación, hacer suyo el bien público. O sea, yo me quedo con ese dinero. Yo lo sustraigo ese dinero para hacer lo mío propio, gastarlo, transferirlo a mi esfera patrimonial particular. Eso quiere decir peculado por apropiación. Ahora, peculado por utilización es aprovechar las bondades del bien. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando o vemos dentro de los gobiernos locales, ¿no?, que la municipalidad dentro de los bienes que tiene la municipalidad, tiene, por ejemplo, un tractor, tiene una maquinaria pesada, ¿no?, donde se puede generar pues piedra chancada, materiales de construcción, y por ahí el alcalde o el gerente municipal dice: bueno, pues aprovechando que hay este tipo de maquinarias que pertenecen a la municipalidad, voy a aprovechar para que el volquete
lleve piedra chancada a mi casa, ¿no? Aprovechando que esto es de la municipalidad. Entonces, por ahí estamos nosotros actuando, realizando el peculado por apropiación, porque estamos utilizando bienes que no son nuestros, son propiedades del Estado. Y para ello, en este tipo de modalidades de peculado, cada uno de ellos tiene su ánimo, esto es, su conducta, su ánimo de tener algo o no tener nada, ánimos de obtener ciertas cosas dentro de la administración pública. Y en este caso, en el peculado por apropiación, tenemos la intención de apropiarse para sí o para un tercero. Como ya hicimos o ya dijimos en el ejemplo anterior en cuanto al tesorero. Sí, esa intención, yo tengo esa intención. Yo tengo la intención que como tengo cheques, ¿no? Tengo cheques que pertenecen a un determinado rubro y esos cheques, como pertenecen a un determinado rubro, van a generar que no necesita la autorización del contador, entonces yo lleno esos cheques, voy al banco, los retiro con mi nombre y los cobro y los paso o sea, lo transfiero de esa esfera del Estado a la esfera particular. Pero tiene que haber ese ánimo. En el caso del peculado por utilización, queridos amigos, ahí no hay ese fin de apropiarse, solamente de utilizarse, como en el caso del tractor, de la oruga, que el vehículo sirve solamente para llevar la piedra chancada para fines de construcción en la casa de un determinado funcionario o servidor público. Ahora, vamos a una tercera cualidad de esta modalidad de peculado, en la cual decimos que el bien es apartado definitivamente de la administración estatal. Efectivamente, sacar dinero del Estado, ¿no? Sacar ese dinero bajo cualquier modalidad, ¿no? Hacer simulaciones de algo que no existe, lógicamente, reitero, bajo una investigación exhaustiva, objetiva, podemos determinar que ese dinero ya se llevó a la esfera personal. En cuanto al peculado por utilización, el bien sigue perteneciendo a la esfera estatal, pero es desviado de su uso. Con el ejemplo anterior, considero yo que queda claro esta idea de la apropiación y utilización. Y también, cuando se consuma este tipo de modalidades, en el primero, por apropiación, es cuando instantáneamente al disponer del bien, al retirar ese dinero, ese tesorero al retirar el dinero del banco y disponerlo en efectivo, ya se consumó. Ojo, en muchos casos que he podido tener dentro de la defensa que ejerzo particular, en muchos de los casos he visto otros colegas donde apropiándose del dinero, ¿no? Lo devuelven después que ya ha habido la investigación. Lógicamente, pues es una acción que cada persona lo realiza. Sin embargo, eso no determina la no responsabilidad del delito de peculado. Claro, puede determinar situaciones no atenuantes para un tema de la pena, pero el tema de este tipo de peculado ya se consumó. Ahora, en el peculado por apropiación, requiere pues el acto material de usar, emplear o disfrutar. Ya el hecho de que nosotros estemos utilizando ciertas maquinarias, ciertos vehículos de la municipalidad, del gobierno regional, etcétera, etcétera, ya estamos dando por consumado ciertas actuaciones o procesos del delito de peculado en la cual pues dice quien se apropia de dinero del Estado para sí o para otro bajo estas dos modalidades que estoy indicando. Ahora,
Vamos a establecer dentro un concepto de sui generis, vamos a indicar sobre esta naturaleza del delito de peculado, toda vez pues que esta tiene que conllevar a ciertos principios, lógicamente, ¿no? Entonces, para ello hemos extraído pues un diagrama donde indicamos que el peculado, el agente no sustrae los bienes, no lo roba desde afuera. Por eso es que es sui generis. O sea, no es un ladrón que está afuera esperando su movimiento, una distracción para poderse retirar el patrimonio del Estado. No, lo que pasa es que ya está dentro del Estado, ya tiene una función dentro del Estado. Ese ánimos, que ya lo hemos visto, tiene que estar permanente en la actividad de poder sustraer el dinero del Estado bajo esas modalidades que les acabo de indicar. Los caudales ya se encuentran en su poder de disposición legítima, porque cuando un funcionario llega a trabajar a una municipalidad, a un gobierno local, a una institución del Estado, le entregan su resolución y le entregan también, queridos amigos, queridos colegas, documentos importantes administrativos que van a poder darle mayor responsabilidad a esa labor. ¿Y cuál es? El reglamento de organización y funciones y el manual de organización y funciones. ¿Y qué indica dichas acciones o dichos documentos administrativos? Ahí establece claramente cuál es la labor que vas a ejercer como funcionario o servidor público dentro de la institución del Estado en la cual tú te desarrolles. Entonces, esos manuales, esas directivas, esas directrices establecen tu conducta, ¿no?, legal en la cual tú vas a tener que realizar para poder ejercer una buena labor dentro de la administración pública en la cual el Estado te ha encomendado a ti para que tú puedas realizarlo. Lógicamente eso viene ya con ascensos, viene por tu buen desempeño como trabajador, servidor público, los ascensos que corresponden. Pero el Estado castiga nuevamente esa conducta en la cual ya se establece, y así lo dice el el articulado en el Código Penal. Ahora, dentro de los delitos, dentro de esta conducta, ya se ha hablado mucho de las teorías del delito, ¿sí? En cuanto hablamos siempre de un dominio del hecho o hablamos de una infracción del deber, ¿no? Entonces, el delito de peculado tiene una estructura porque está dentro de la administración pública. Y está catalogado también el delito de peculado como uno de los delitos de la administración pública. Pero dentro de un delito de dominio del hecho, el peculado no se rige por las reglas comunes del dominio del hecho, donde importa quién ejecuta físicamente la acción. Acá no. Esa teoría ya establecida por muchos juristas, tenemos a Jacobs, tenemos a Rossin, en la cual ellos establecen de manera categórica este tipo de análisis dogmático que pueda darnos mayores luces para que el juzgador pueda tener un concepto aceptable del delito de peculado y también senda jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha emitido, pueda determinar que en este lado el delito de peculado se establece o se rige por una infracción de deber. Y esta infracción de deber lo resumo de manera rápida en cuanto a ese MOF y a ese ROF en la cual el funcionario servidor público tiene que cumplir. Si en el ROF y el MOF indica claramente el funcionario
encargado de la gerencia de tesorería tiene que coordinar con el contador externo de la municipalidad para poder aprobar el presupuesto, ¿no?, del año durante el 2026, se tiene que hacer las coordinaciones porque así lo establece ese documental administrativo, ¿no? Porque el funcionario no puede realizar acciones de manera unipersonal. El documento, este documento importante que rige en todas las instituciones del Estado, pues establece que se realicen y se hagan las cosas de manera correcta. Entonces, esta infracción de deber, este delito de infracción de deber, cuando el Ministerio Público realice las investigaciones, va a tener que decirle al señor juez de investigación preparatoria, en cuanto haya un tema de acusación, lógicamente, o de formalización de investigación preparatoria, ¿no?, los hechos narrados que tendrán que establecerse de manera correcta y cuál ha sido esa infracción de deber que está incumpliendo ese servidor o funcionario público. Vemos a menudo sendas jurisprudencias, vemos a menudo este tipo de delitos, por ejemplo, en cuanto a un funcionario de la municipalidad, de un gobierno local, en la cual solicitó un pedido para una antena de instalación de radio en una determinada provincia, ¿no? Para ello, el funcionario, ¿no?, presentó todas las bases que lo requería esta institución e inclusive se tuvo que hacer un pago, ¿no?, que según él tenía referencia para poder nosotros entrar en competencia y poder adquirir esa radio para esa determinada provincia. Sin embargo, este presupuesto fue aprobado por el área por la misma área competente, este presupuesto, se le giró el cheque para determinado fin. Sin embargo, este funcionario solamente recibió el dinero y nunca realizó el trámite correspondiente. Nunca realizó el trámite correspondiente. Luego ya de las averiguaciones a través de una auditoría de la gestión entrante, se determinó que efectivamente pues nunca se hizo esa gestión, ese trámite. En consecuencia, al realizarse esa auditoría, se pudo percibir, se pudo tener información que el señor devolvió el dinero, ¿no? Lógicamente que el delito de peculado ya estaba consumado, ¿correcto? Pero acá hay dos modalidades. Acá vamos a establecer con este ejemplo más adelante que acá hay un tipo de peculado doloso y hay un tipo de peculado culposo. Entonces, no basta, no basta retirar el dinero del Estado solamente porque yo como servidor lo hago o porque el manual me lo indica. Tiene que haber, y eso tengamos en cuenta, queridos amigos y colegas, que cuando tengamos un tema de sustentación a una persona por una imputación del delito de peculado, tiene que haber una relación funcional. Ojo, esa relación funcional está en razón de su cargo, como lo vuelvo a repetir, establecido dentro del manual del ROF y del MOF. Funcionario es la condición sine qua non, porque no basta ser funcionario público para cometer el delito de peculado. El bien debe estar confiado en el agente estrictamente en virtud, ¿no?, en virtud de los deberes y competencias y las atribuciones específicas de su cargo incluidas en el ROF y en el MOF. Y lógicamente esa relación
entre el funcionario, el asunto de su cargo, tiene que ver pues con el bien público. Si esta vinculación de estricta base jurídica no existe, la conducta es atípica, ¿no? Por el delito de peculado. ¿Vamos a hacer un ejemplo más adelante? Claro que sí, para que quede claro esa relación funcional que hay dentro del delito de peculado. Vamos a ver el tipo de posesión en la relación funcional. ¿Sí? Tenemos la posesión mediata, que es esa posesión mediata que la encontramos y la vemos dentro de, eh, de este concepto cuando hablamos que el funcionario no posee físicamente el bien ni está en contacto material. Sin embargo, tiene la facultad legal y el poder de decisión para determinar el destino de los recursos. Efectivamente, esa posesión mediata, disposición jurídica, las tiene pues el alcalde, el señor gerente, porque ellos tienen esa facultad de poder emitir resoluciones, emitir memorandos de ciertas actividades propias de trabajo dentro de la administración pública. ¿Sí? Y la posesión inmediata, que es el control directo, es el funcionario que detenta materialmente los bienes, entra en contacto directo y físico con los caudales o efectos, ejemplo, el cajero y el jefe de logística. ¿Sí? Entonces, podemos establecer, estoy indicándoles que es tan importante en este delito de peculados la posesión de la relación funcional. ¿Sí? Está establecido dentro de esa posesión mediata a través de las disposiciones jurídicas y la posesión mediata que viene establecido dentro del control directo. Ahora, vamos a hablar de funcionario de hecho, porque esta tiene ciertas interrogantes dentro de la administración pública y de la tipología emitidas también por la Corte Suprema. Vamos a establecer, ¿no? ¿Puede un funcionario de facto cometer peculado? Porque hay muchas preguntas, en la cual vamos a decir que sí. La jurisprudencia admite la autoría si el accionar de la gente es público, continuo, pacífico y cuenta con la anuencia de la administración. Entonces, esta interrogante de facto sí está establecido como un funcionario de hecho en la cual la jurisprudencia sí lo toma como delito de peculado. Ojo, que vamos a indicar esto que también es importante, donde indica las simples delegaciones temporales o encargos coyunturales no generan la relación funcional exigida por el tipo penal, salvo que la normativa interna permita expresamente dicha delegación. Efectivamente, toda conducta que nosotros podamos establecer, todas acciones que podamos establecer dentro de la administración pública, la vamos a hacer con documentación alguna. Tenemos ahora esta referencia en la cual yo considero elementos fundamentales del tipo de peculado, en la cual así lo establece y eso lo he podido establecer dentro del Acuerdo Plenario 4/2005. Nuevamente, la relación funcional, el vínculo jurídico entre el cargo y el bien, la apropiación o utilización, es el acto material de desvío o desvinculación del patrimonio del Estado. Y la percepción, administración o custodia en el marco de la posición lícita previa. Vamos a establecer también dentro de ello, queridos amigos, que la percepción o administración custodia solamente le corresponde a aquellos funcionarios dentro de la administración pública que son, mediante documentación, establecidos así, ¿no? Le dan esa responsabilidad. Ojo, no solamente de dinero, sino también de los bienes
materiales que existen dentro de la administración pública. Y yo hacía referencia al tema de peculado doloso y peculado culposo en el ejemplo anterior, porque podíamos establecer que este funcionario no entregó el tema del dinero, ¿sí? No entregó, lo entregó a destiempo. Sin embargo, por parte del área de planificación y presupuesto, también consideramos que habría un tipo de peculado no doloso, porque no lo hizo a dolo al entregar el dinero, al final no sabía cuál era el fin. Sin embargo, podría ser culposo porque el señor no tuvo, o el funcionario no tuvo la suficiente razón para poder establecer un seguimiento y saber pues dónde era el fin. No hubo un control de ese dinero y por ahí considero que el tema de peculado culposo también estaría dentro de los términos del delito que así lo establece el Código Penal. Una casuística, el caso de Morropón, los hechos, vamos a poner el contexto, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Morropón y su asesor legal son acusados de peculado doloso, ¿sí? Ese peculado doloso que ya todos sabemos, lo hacen con conocimiento de causa. ¿Cuál es el acto? Que el alcalde firmó una resolución de alcaldía otorgando incrementos remunerativos, esto es beneficios por pacto colectivos, ¿no? A trabajadores ordenando pues pagos comprometidos en la suma de 550.000 soles del erario nacional. ¿Cuál fue el fallo inicial en esta casuística? Condenaron a 8 años al alcalde, a los funcionarios inmersos en esta conducta, porque el juzgado determinó que al firmar la resolución, el alcalde dispuso del patrimonio estatal consumándose la apropiación. ¿En qué termina esto? Seguimos. Hubo pues acá un tema de error de sustitución, ¿no? ¿Por qué hubo un error? Porque el fallo inicial confundió la responsabilidad política con competencia funcional. Lógicamente el alcalde no le compete realizar esas acciones porque para eso está el asesor legal, quien pues con determinada normativa puede indicar si es correcto, viable o no lo que el alcalde estaba peticionando. La corrección, la Corte Suprema, según el ROF y el MOF, las remuneraciones y el presupuesto eran funciones exclusivas del jefe de presupuesto, no del alcalde. El alcalde tenía responsabilidad política genérica, pero carecía de la estricta relación funcional sobre hechos de esos caudales específicos. Entonces, en esta causa, consideramos que fue atípica, ¿sí? En conclusión dogmática, firmar una resolución administrativa no constituye apropiación. Al no existir el vínculo funcional normativo, la conducta es atípica. Ojo que cuando hablamos de vínculo funcional normativo, eso está establecido en el ROF y el MOF. También tenemos la jurisprudencia vinculante, la creación 1500-2017 con Cabelica, en la cual reafirma que el peculado como un delito especial de deber. En estructuras jerárquicas, la autoría no se basa en quien ejecuta físicamente el debido dinero, sino en quien incumple ese deber positivo institucional. Acá tenemos, pues, como ejemplo, el gerente municipal como autor aprueba ese plan ilegal, incumple su deber de custodia jurídica porque no es un simple cómplice de quien cobra el cheque, es el autor material de la infracción de deber que consuma en el peculado y que ¿dónde está ese deber de incumplir del gerente municipal en aprobar un plan ilegal? Tenemos esta prueba indiciaria que muchas veces también el Ministerio Público, al no tener pruebas fehacientes, siempre el indicio es importante dentro del Ministerio Público cuando se realiza de manera pues objetiva y concreta, donde podemos establecer en este ejemplo que la prueba directa del contubernio o el traslado exacto del dinero de las esferas privadas es sumamente difícil de obtener. Claro, por eso se realiza a través de la prueba indiciaria. La solución, la Corte ya ha indicado pues el tema de la aplicación de la prueba indiciaria. Se requiere probar indicios concurrentes y periféricos que mediante injerencias lógicas demuestren inequívocamente el desmedro patrimonial y el aprovechamiento personal. Ejemplo, operaciones sospechosas, desbalance patrimonial,
vulneración sistemática de reglas de las contrataciones y otras acciones también que vemos a menudo que la Contraloría también realiza acciones dentro de los gobiernos locales y que estas son trasladadas al Ministerio Público para una investigación correspondiente. Y conclusiones para el tema de la estrategia en el litigio, vamos a indicar por último que tenemos el filtro normativo. Siempre los gobiernos locales van a estar estableciendo su trabajo para poder una correcta administración establecido en el ROF y el MOF, donde la defensa o la acusación deben indicar siempre verificando las normas internas de la entidad en la cual ha sido generada estos manuales administrativos. Bueno, tenemos como punto 2 el dominio del deber versus el deber, donde ese enfoque en la infracción pues indica que no litiguen quien movió el dinero físicamente, sino quien tenía custodiado el dinero y tenía que realizar el tema de una actuación positiva dentro de la administración pública. Y bueno, como último tenemos que las responsabilidades se tienen que separar porque la máxima autoridad tiene una responsabilidad política global, por eso pues tenemos que ser nosotros cautelosos dentro de una acusación o dentro de una investigación dentro del delito de peculado dentro de la administración pública. Agradezco, muchas gracias a los amigos de Jurispe por esta breve exposición, breve traslado de información que nosotros como abogados litigantes estamos inmersos dentro del mundo académico también, y solamente trasladar nuestros conocimientos que obtenemos dentro de los pasillos del Poder Judicial, del Ministerio Público y otras instituciones jurídicas en las cuales nos acudimos. A Muchas ver, gracias, doctor Walter Martínez, por su excelente ponencia. Estimados colegas, vamos a pasar a la ronda de preguntas rápidamente. Si tienen algún interrogante, no duden en escribirlo en el chat de Zoom. En este caso, nuestro colega Víctor nos señala, doctor, ¿una persona que no es funcionario público puede cometer el delito de peculado? mira, el delito de peculado estrictamente como funcionario sí puede ser como extraneus. Puede estar inmerso dentro de este delito, pero como extraneus. Una persona particular, pero también tiene participación en esta situación de delito de peculado, como lo establecí, que es con la característica para sí o para otro. En este caso, viene para otro, que es el particular. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nos mencionan, ¿qué diferencia existe entre un peculado doloso y uno culposo? El tema del peculado doloso, como dice el ejemplo anterior, el funcionario obtuvo ese dinero con una conducta dolosa, o sea, sabía que es lo que estaba diciendo. Él quería retirar el dinero del Estado para beneficio propio, apartarlo del dinero estatal para llevarlo al entorno personal. Eso es doloso. En el tema del culposo, ya lo estoy llamando así porque el funcionario servidor público no tuvo una correcta diligenciamiento, ¿no? Un seguimiento de dónde fue el dinero. Entonces, eso genera pues una culpabilidad. Y eso pues también es sancionado, no con la pena que tiene el doloso, pero es menos, pero igual es un tema de una conducta de peculado. Nuestro colega Víctor nos menciona cuál es la diferencia entre el delito de peculado y apropiación ilícita realizado por un servidor público. La apropiación ilícita, nosotros vamos a poder establecerlo dentro, no dentro del Estado, ¿no? Lo vamos a establecer en forma particular, a diferencia del tema de peculado. Ahí está la diferencia, en las esferas en la cual o en las situaciones donde nos encontramos. Gracias, doctor. Finalmente nos mencionan, un funcionario de facto, un cesigrista o un voluntariado puede cometer el delito de peculado. El cesigrista no podría cometer el delito de peculado, porque no tiene una vinculación directa, salvo la normativa, por eso está establecido dentro del manual del ROF y el ROF que establece esa relación funcional con la labor del Estado. Y creo que los cesilistas no lo tienen.
Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. Nuestro colega Humberto nos señala, una persona puede cometer delito de peculado culposo cuando pone en riesgo un dinero para fines sociales, por ejemplo, es sustraído o robado de forma violenta, en circunstancias que se encontraba librando en un bar, por ejemplo, en horario laboral. Lógicamente, el tema de la culpabilidad siempre tiene un sometimiento a una investigación. Las referencias que está dando el colega considero que es materia de investigación para que podamos establecer la culpabilidad o de repente el tema doloso en la cual estar en un restaurante con dinero del Estado, considero que ya hay una acción que está al margen de la ley, ¿no? Muchas gracias, doctor, por excelente ponencia. Con esto, estimados colegas, estamos terminando esta sesión magistral. Unas últimas palabras, doctor. No, agradecer nuevamente a los amigos de Jurispe que siempre tengo la oportunidad de venir y amablemente esta atención es única y siempre yo bienvenido estar en esta casa de estudios y siempre apoyando, contribuyendo dentro de las acciones y conocimientos que se puedan compartir con todas las personas, que son muchísimos a nivel nacional, que lo siguen por las redes sociales. Yo encantado y bueno, espero nuevamente estar por estas oficinas compartiendo nuevas ponencias de otros temas importantes de interés nacional. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Estimados colegas, asimismo, invitarlos a nuestro diplomado en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas que inicia este 30. Estamos a pocos días de iniciar y colegas tienen una promoción de 3 por 1 solamente por estar presentes en esta sesión magistral. Pagando solo 200 soles ahora van a obtener un diplomado asincrónico gratuito y además un curso adicional. El diplomado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y compliance, para que siga reforzando más estos temas de peculado, confusión, colusión, entre otros, y además un curso gratuito en Derecho Administrativo a cargo del doctor Rubén Darío. Entonces, colegas, recuerden, si están interesados, pueden comentar en este momento información, pueden dejarnos sus numeritos o en todo caso, estoy mostrando en el mensajito predeterminado el numerito para que se contacten directamente y por favor recuerden que ustedes vienen de esta sesión magistral para que paguen solo 200 soles y adquieran su diplomado de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y totalmente gratis este diplomado en delitos de corrupción, lavado de activos y compliance y además, por supuesto, este curso con el doctor Rubén Darío en Derecho Administrativo. Entonces, colegas, vamos a dejar nuestra aula de Zoom unos 5 minutos más en caso ustedes quieran pues dejarnos un numerito para que obtengan esta promoción de 3 por 1. Con esto nos estaríamos despidiendo. Muchas gracias, estimados colegas. Colega Dante, puede escribirnos también en ese numerito que he dejado. Usted puede tener la certificación también de esta sesión magistral y por supuesto tendría acceso a la grabación de esta clase como las diapositivas.